Ahora tenés ganas de tocar bien a la Des de València, connectant amb tan naturals com tu. Hi there, I'm Jane speaking from Chicago, connecting with as naturals as you. Tati Maribel de Triana, aus Deutschland, mit tan naturales como tú. La Dulce de nombre, conectando desde Alcalá de Guadaira y el más allá. Para tan naturales como tú. Desde Radiovisión y Radio Mundo, conectando con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona y Paco Valiente. Ay, José Luis, mi amor, él debe de ser tan bello. Mi galanzote. Todos los martes a las 8 de la tarde, desde Radio Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Cuando quieras, ataca, valiente, repercutéame. Pues remángatelas en agua, que ahí lo lleva. Que este año no tenemos becario, tenemos equipo de trabajo. Pues venga, que al agua nos tiramos. ¡Míralo! ¡Míralo! Ni la Esther Williams lo haría mejor. Todos los martes a las 8 de la tarde, porque somos tan naturales como nosotros. Y con un pi al cuadrado seguimos buscando el infinito. Pi, pi, pi. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y otro martes más, tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control. Pues hoy vamos a introducirnos en una aventura de cambios. Una aventura de cambios y de posibilidad del ser, lo siempre posible. Y tenemos la oportunidad de hablar, y hoy entrevista presencial, Paco, tenemos de nuevo en los estudios el invitado que nos va a visitar hoy, y ella es Mercedes Gutiérrez. Pues comenzamos dando paso con esta pequeña introducción disparatada que Paco y yo realizamos siempre, les regalamos a los invitados que nos visitan. Pues vamos adelante. Paco, al botoncito. ¿Quién es? ¡La puerta! ¿Quién es? Soy yo. ¿Y qué vienes a buscar? A ti, Miguel, a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Niño, esta semana vas al último minuto. Norma, como desde el jueves andas que no para con la celebración de tu medio siglo, y seguro que vas ahora con las prisas preparando la entrevista. Paco, qué bien me lo he pasado. Me he dedicado estos días y vengo renovado. Después de pasar la gripe cagalona que pillé, pues me puse más bueno, para mis 50 huertas al sol. Y mira, aquí preparando la entrevista de la Mercedes. Uy, Miguel, hay que ver cuánta gente en Alcalá ha pillado la gripe cagalona. Bueno, Miguel, ¿y hoy quién viene? ¿La Mercedes? ¿Quién es la Mercedes? La Mercedes Gutiérrez, colaboradora de Tan Naturales como tú. Ya ha estado con nosotros hace 4 años, periodista, cuentista, y viene a presentarnos una novela. ¡Ah! ¿La mujer del tartabú? ¿El Ayurveda? Pues mira, Paco, en estos días he estado meditando algunas cosillas.
¡Uy, qué miedo! Cuenta que cada vez que dices eso, me tengo que preparar un chute de Rescue Remedy. Pues Paco, tú sabes que soy un alma inquieta, en busca del bienestar. Y como tú sabes que necesito un cambio radical, estoy dándole vuelta desde hace tiempo y ahora a los 50 como que tengo que realizar esa misión. Una transformación, Paco, total, una transformación. Que yo lo sabía. Verá tú, que vas a ser como el padre de las Kardashian. Vamos, es que yo sabía que un día me ibas a decir que te ibas a transformar. ¿Qué pasa? ¿Que te vas a poner teta? Ya te veo con los tacones. Esto va a ser un escándalo, Miguel. ¡Un escándalo! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero Paco, ¿qué dice, hijo? Tranquilo, que eso lo voy a dejar para mi siguiente reencarnación kármica. Lo que pasa es que me voy. Que voy a coger una mochila y una mudita y carretera y manta, como dice el Pablo Alborán. ¡Ay! Que yo me echo las manos a la cabeza. Si yo lo sé, es que cada vez que me cuentas algo a mí, me pones de los nervios. Pero vamos, tú no te me vas hasta que no termine esta 9ª temporada. Paco, de verdad, hijo, es que tengo unas ganas horribles de aprender. Coño, que me quiero ir a Osaka a practicar el budismo japonés, eso de Ryo Matsumoto es Nam-myoho, Renge-kyo, Nam-myoho, Renge-kyo, y esas artes ancestrales. Así como que me voy, ¿eh? Que no. Que no te va, que no te voy a dejar ir. Y como que ni mijita, que tú no te vas a ningún lado. Sí, vamos, lo que tú digas, pero que no. Que tenemos agendado hasta junio. Y después, si quieres, te vas de vacaciones donde tú quieras. Tranquilo, Paco, hijo. Yo lo sé, que al final te cuento, pero vamos, es que, de verdad, además yo no te he dicho nada, ¿eh? Estoy hablando de un sueño, de una ilusión que tengo en mi mente, pero tampoco como que me voy a ir mañana. Tú sabes que yo soy muy serio con las responsabilidades. Y después de 9 años solo ha faltado un martes, ¿eh? Uy, es verdad, Miguel. Tienes toda la razón. Bueno, niño, que voy a llamar a la Dulce, que está seguro que no se ha enterado que no hemos emitido estas 2 semanas por el carnaval desde el Teatro Gutiérrez de Alba con la Sonia Pantillón. Míralo, solo sabía. ¿Ya está ahí el Paco? Después que no me llaman desde el 31 de enero, los hijos de la gran China. Pues ahora no te lo cojo. Seguro que se han acordado hoy de mí. Y mira que me dijo la Maribel de Triana que el jueves fue el cumpleaños del Miguel Ángel y ni me llamaron. Bueno, a ver qué quieren los tan naturales. ¿Sí? ¿Paco? Buenas tardes. Sí, vale, lo que tú digas. El carnaval. Ah, desde el Teatro Gutiérrez de Alba. Que no se ha caído. Ah, con la Panteón. Sí. ¿Pues sabes qué te digo? Que ya me podíais haber llamado antes. ¿Que qué es? ¿Que a Miguel le ha dado un siroco? ¿Que se quiere ir a Mojaca? Uy, qué bonito. Pues yo me voy con él. Bueno, ¿y tú qué quieres de mí, valiente? Claro. ¿Qué te ha dicho el Miguel Ángel que me llame para que le cuente un cuento? Niño, ¿ustedes qué andáis? ¿De resaca o qué? Que viene la Mercedes Gutiérrez. Vale. Y que os cuente un cuento. Ah. Paco, Miguel, ¿pero de verdad queréis que os cuente un cuento? ¿Pero de verdad queréis que os cuente un cuento? ¿Pero de verdad de la buena, de verdad queréis que os cuente un cuento de pimiento? ¿Pero estáis seguros que queréis que os cuente un cuento de pimientitos y de rabanitos asados?
Ea, fácil empieza este antiguo cuento. ¿Seguro que aún queréis que os cuente un cuento de pimientitos y rabanitos asados? Pues ese es mi cuento, así que a huir, que tengo muchas cosas que hacer. Venga, adiós, adiós, que sois lo que no hay. ¡Ay, ay, cómo está la dulce! Norma. Bueno, Miguel, pues vamos a darle al botoncito, ¿no? Pues Paco, desde los cuentos de Canterbury a los hermanos Andersen y a todos los que crean un relato corto lleno de mensajes, de aprendizaje, de misterios ocultos detrás de las palabras, de filosofía de la vida, de novelas que abren la posibilidad del ser, el momento donde todo se pone de parte de la magia y hacer realidad buscando un sueño, la practicante, que deja sus tacones para caminar al mismo nivel. Uy, Miguel, qué bien te queda mi arma. Y hoy viajaremos acompañado presencialmente de la mano de Mercedes para seguir caminando más allá del infinito. ¡Pi! 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 La Mercy. ¡Hola! ¡Pi! 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 La practicante. ¡Vámonos! Y cada nube con su agua. ¡Hey! ¡Hey! Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, para mí es un placer tener aquí en los estudios de Radio Guadaira a Mercedes Gutiérrez Bueno. Ella es periodista y la verdad que para mí es un gustazo que nos presente en este humilde programa una novela que se llama La practicante. Bueno, vamos a saludarla. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Pues encantado de tenerte con nosotros, con tan naturales como tú. Ya hemos estado hace unos 4 años hablando un poquito en este espacio y para mí hoy es un momento muy especial porque presentar este niño que nos traes a todos los oyentes pues va a ser un gustazo. El placer es mío, como siempre, de poder estar aquí. Además, súper contenta de tener el micro delante, de verlo, de tener los auriculares puestos. O sea, es una gozada volver como siempre a la radio. Qué bonito. Yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. Un poquito de mí. Sí, un poquito de tu esencia. ¿Quién es Mercedes? ¿Cómo es que decides pues, de lanzarte y decides de estudiar algo que tiene que ver con la comunicación y transmitir esa comunicación? Pero me gustaría también lanzarme un poco a tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo decides desde pequeña tu interés por la lectura, por crear, por recitar y por estudiar? Mira, es curioso esto que me dices, porque hace unos días hablábamos en un grupo acerca de la importancia de tener en casa libros, ¿no? Sobre todo cuando hay niños, ¿no? Que los niños inculcarles, ¿no? Que lo que ven en casa. En mi casa no había ni un libro, porque mi madre apenas sabía leer, mi padre un poquito más, no tenían libros, ¿no? Yo recuerdo ya un poquito más de adolescente, quizás mi padre con las novelas de western, ¿no? Las novelas del oeste que había antes y que a él se las daba a su hermano, en fin, era lo único que yo veía allí. Entonces yo empezaba con los cómics, que tenía mucho de mi vecino, ¿no? Y entonces yo siempre, para Navidades, para mi cumple y tal, siempre he pedido libros, siempre. Y mi afán por la lectura ya venía conmigo, ¿no? Y en mi casa no había libro. Yo tengo una hermana que es 2 años más pequeña que yo y sus aficiones y sus inquietudes iban por otro lado, ¿no? Pero las mías han estado siempre muy, muy ligadas a eso, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no? Que a veces pues tener libros en casa cuando hay niños favorece, pero hay niños que no nos ha hecho falta, ¿no? Que ya esa inquietud estaba ahí. Entonces, el tema de la lectura, el tema de la escritura, pues claro, viene de familia, ¿no? De mi abuelo, de mis tíos, ¿no? Recuerdo su letra preciosa. Entonces mi infancia está muy ligada a los libros, de yo recordarme sentada en cualquier rincón del patio de mi casa, de la escalera que suba a la azotea,
y leer, y mi madre llamarme, buscarme y no saber dónde estaba porque es que ni me entero. Cuando estoy ahí tan metida me olvido de todo y ni me entero, pero muy ligada a eso, ¿no? Y me gustaba mucho recitar también, ¿no? Y escribir. Yo es algo que lo recuerdo desde siempre, ¿no? Estudias periodismo y te lanzas a la comunicación. Y yo no sé si alguien estará escuchando esa voz, pero es una voz muy radiofónica. Es una voz muy radiofónica que hoy está un poquito afónica. Hoy está un poquito afónica, que llevo unos días muy de la voz también. Pero claro, yo es que empecé muy pronto en el cole donde yo estudiaba, en el cole de Gerena. Pues uno de los profesores tomaron la iniciativa y pusieron en marcha un programa de radio y me apunté. Entonces yo empecé ahí, pues no lo sé, tendría quizá 12 años, una cosa así, ¿no? Con el programa que teníamos en la radio. Y yo lo continué, o sea que el maestro se fue, el programa terminó, pero yo me enganché a la radio de tal manera que mantuve en programas diferentes, muy variados, pues hasta que terminé la facultad y la radio cerró, Radio Gerena, ¿no? Que fue una de las primeras radios locales, emisoras locales que hubo en aquel entonces, y he hecho de todo, allí programas de todo. Y yo he tenido muy grandes maestros en la radio local, ¿no? Que han sido los compañeros que en aquel entonces estaban, que no han sido profesionales en cuanto pues no han estudiado, pero para mí eran mis referentes, ¿no? Y a mí me lo enseñaron todo allí, precisamente, ¿no? Entonces a mí es algo que me fascina. Y de hecho estudié periodismo porque quizás era la carrera que yo pensaba en el que podía abarcar más cosas, ¿no? Y por la radio, ¿no? Y por escribir, que era las dos cosas que más me gustaban. Sí. Bueno, te lanzas al periodismo, a la comunicación, pero hay un momento en tu vida que decides, mira, lo dejo todo y voy a hacer lo que tengo que escribir, lo que tengo que comunicar de mí, para todos. Cuéntame un poquito ese cambio tan radical de estar centrada en escribiendo para periódicos, la radio, lanzándote como periodista y decides en un momento determinado de parar. De parar y cambiar. Pues yo ya cuando terminé la carrera continué, toqué todos los palos, ¿no? Prensa, radio, televisión y el gabinete de comunicación. Entonces ahí fue donde yo me sentí más cómoda en ese momento y he estado muchos años en diferentes entidades y empresas llevando la comunicación de otros y escribiendo para otros. Pero sí llegó un momento en el que yo me sentía con las alas cortadas y algo por dentro, ¿no? Que bullía y era como una necesidad muy grande de eso tenía que salir, ¿no? Eso tenía que salir. Y no sabía muy bien qué era hasta que me di cuenta que lo que había ahí era pues esa escritora, ¿no? Esa necesidad de yo compartir mis historias, de pues que quería escribir, era lo único que sabía. Y el deseo fue tan intenso que pues sí que lo dejé el trabajo, mi trabajo fijo, con mi sueldo fijo y fue como yo necesito empezar de cero y yo por mí misma, ¿no? Es decir, como necesidad quizá de asumir la responsabilidad de ahora yo me ocupo de mi comunicación y bueno, pues al mismo tiempo hacer la comunicación para otros porque evidentemente los recursos económicos son necesarios, ¿no? Entonces desde ahí, desde esa perspectiva, pues un poco lanzarme por mi cuenta y bueno, pues tomé la decisión en ese momento de dar el salto, de aventurarme por mi cuenta, de trabajar desde el periodismo desde otro lado, ¿no? Ofreciendo esos servicios de comunicación al tiempo que planteaba ese proyecto literario que estaba huyendo, que no sabía muy bien qué forma tenía, ni qué quería hacer, ni... Entonces escribía y me quedé embarazada de mi primer hijo y lo cuento muchas veces, ¿no? Junto con Mateo, que es mi primer hijo, nació una bola de letras inmensa y yo empecé a tirar y de ahí empezaron a salir los primeros cuentos. O sea que lo primero que publiqué han sido cuentos. O sea, ha estado mi literatura ha estado muy ligada quizás también a ese proceso de maternidad, ¿no? Y como los niños, ¿no? Ha ido creciendo desde el cuento, el cuentito,
hasta ahora la novela, ¿no? Hay una página o un sitio donde te podemos encontrar con esos cuentos infantiles que se llaman Cuentos de Gatuna. Pero es que yo he visto que ha tenido unos éxitos tremendos y hay un cuento en concreto que yo he visto pues personas hablando de este cuento, entrevistas y en periódicos sobre este cuento, y es maravilloso. El gato que no comía pescado. El gato que no comía pescado, sí. Además me gusta, yo creo como tus entradas, ¿no? Tus entradas locas y tus presentaciones locas. Me encanta poner títulos locos a los cuentos porque, bueno, forma parte del juego, ¿no? Y ese libro, ese cuento fue muy significativo porque fue el primero que publiqué, ¿no? Además lo hice en autoedición porque era como una seguridad en mí misma, ¿no? Es decir, yo quiero explorar esta parte de cómo es ser una editorial, en ese momento también con ideas de, bueno, igual yo puedo montar también una editorial y tal, y me lancé así, en autopublicación, y la verdad que es genial, es un cuento que todavía sigue dando vueltas, que gusta mucho porque normalmente cuando lo hago como actividad siempre hacemos pan, porque va sobre eso, y bueno, sí, tiene ahí también su mensaje, ¿no? Acerca de diferentes aspectos, ¿no? La creatividad, la imaginación, el equivocarse, ¿no? Que no pasa nada, que forma parte del proceso, ¿no? Entonces, no son cuentos ni que trabajen las emociones, ni cuentos con un mensaje en concreto, pero sí que lo llevan también, ¿no? Implícito. Yo creo que cada cuento, al ser un relato cortito, siempre lleva ahí todo, lleva la aventura, la intriga, el mensaje. Todo ahí condensado, sí. Además parece que es algo sencillo y sin embargo el cuento a mí me parece que es complicado, ¿no? Es decir, es traducir una historia grande, ¿no? En 2-3 páginas con un lenguaje que pueda entender el niño, tenga 5 años o tenga 40, ¿no? Hemos hablado cuentos de Gatuna, que es lo que encontramos. Ahora muchas personas estarán buscando ese nombre en internet para ver qué es lo que es y qué hay dentro de Cuentos de Gatuna. En Cuentos de Gatuna está es ese proyecto primero que puse en marcha. Hay un poquito de mí y después lo que hay son cuentos publicados, ¿no? Es decir, los comparto desde ahí para que quien quiera los pueda leer, ¿no? Y están los 2 cuentos que tengo en papel y ese proyecto quedó ahí como un poco parado, ¿no? Está ahora mismo en fase de reactivación, que es quizás como que no ha quedado cerrada esa etapa y en breve pues voy a relanzar con una nueva publicación en la que recoja un recapitulatorio de cuentos que están ahí y otros que todavía forman parte del oral, porque hay muchos que ni siquiera los he escrito, siguen siendo de mi tradición oral, como yo comento, ¿no? Están todavía en mi cabeza, muy rodados, muy contados, porque los he contado mogollón, pero todavía no los he escrito, forman parte de ahí. Y entonces sí que me apetece ahora, porque en estos años anteriores era como, no sentía esa necesidad, pero ahora sí, de echar a rodar ese proyecto y cerrarlo, ¿no? Completarlo, que se ha quedado ahí como en abierto. Pero ahí podéis leer cuentos y podéis ver un poquito de mí también, ¿no? Mercedes, yo te puedo preguntar, yo esa voz te estoy escuchando, puede ser que yo te he escuchado en Canal Sur. Puede ser. Cuéntame. Sí, he estado también en Canal Sur en esta última etapa del año pasado, estuve ahí unos meses en Canal Sur Radio trabajando. Sí, también ahí. Bueno, vamos a pasar en algo no de cuento, o sea, más a pie de calle, en ¿no? la actualidad, pero contando la vida de otra manera, ¿no? Qué bonito. Yo creo que en el fondo cualquier cosa que uno deja siempre tiene esa esencia en su interior. Y cuando menos se lo espera, llega el momento y vuelve a surgir esa pasión y esa esencia de transmitir. Pues sí, claro que sí. Hay una parte de ti que quiero que nos explique. Comunícate en espiral. Oye, de verdad, cuéntame un poquito si tenemos que empezar a dar vuelta para comunicarnos, pero ¿qué quiere decir comunicarte en espiral? Comunícate en espiral es quizás la definición, ¿no? Para mí, la definición de lo que significa comunicar.
Yo dejé el trabajo como periodista muy frustrada también, ¿no? Por la imposibilidad de poder hacer la comunicación que yo quería, ¿no? Por la empresa en la que, o las entidades, ¿no? Que pues limitan lo normal. Entonces, bueno, me enfadé mucho, odiaba el periodismo, no quería saber nada del periodismo. Dejé de escuchar noticias, no leía periódicos, o sea, era como una necesidad de darle totalmente la espalda y así lo hice, ¿no? Pero claro, la comunicación está en mí, entonces eso estaba ahí, ¿no? Cuando pasó un poquito de tiempo, que yo me reconcilié un poco también conmigo misma y entonces empezaba a mirar de reojo otra vez, pero ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde? Y entonces empecé ese proceso de investigación interna sobre la comunicación y también externa, ¿no? Es decir, qué se está comunicando, cómo se comunica, cómo me comunico yo conmigo misma, cómo es mi comunicación. Y empezaron a salir cosas muy interesantes, ¿no? Y de lo que me di cuenta es que la comunicación que no sale del corazón, la que no sale de dentro de mí, que es sincera, que es verdadera, es una comunicación que se pierde, que no tiene sentido, ¿no? Tú me contabas antes que este programa lleva ya 9 años. 9 años. 9 años que no has parado, ¿no? Decía, ha faltado solo un día, ¿no? en estos 9 años. Es una constancia, ¿no? Y es una verdad. Si este programa no fuese verdadero y no estuviese hecho desde el corazón, este programa no hubiese durado 9 años, ¿no? Aparte de la voluntad que le ponéis, la confianza, el cariño, ¿no? El afán, la disciplina, o sea, todo eso es importante para que algo funcione, ¿no? Pues yo me di cuenta de que eso es así, que todo lo demás no deja de ser fuegos artificiales, ¿no? Que te da esa luminosidad y de pronto desaparece y otra vez todo negro, ¿no? Y vamos mirando a ver dónde hay otro punto de luz. Y la comunicación, para que sea verdadera y para que sea duradera y para que sea sincera, tiene que salir de ahí. Entonces, Comunícate en Espiral para mí representa, es ese espacio donde yo voy volcando esas investigaciones que yo voy haciendo por mi cuenta de manera autodidacta, sobre el proceso de comunicación, ¿no? Es como analizando cada elemento, mirándolo frente a frente, ¿no? ¿Qué es el emisor? ¿Qué es el receptor? ¿Qué es el ruido? ¿No? Y en ese análisis darme cuenta de cosas y ver, vale, ¿y esto cómo puedo yo integrar esta parte? ¿Qué puedo yo mejorar de aquí? ¿No? Y de ahí brota el Laboratorio de Comunicación Saludable, ¿no? Que es un proyecto personal que desarrollo en colegios y en institutos con talleres de comunicación en el que se trata de trabajar desde ahí la comunicación y también la comunicación saludable o no violenta, ¿no? Es decir, como yo hablo, desde donde yo hablo, es imposible que si yo hablo desde donde tengo que hablar y bien conectada, es imposible que haya violencia. Y puede haber enfado, pero no violencia, ¿no? Es decir, la necesidad de yo poder enfadarme y expresar mi enfado, pero de una manera saludable, ¿no? Sin tener que herir al otro, sino dando salida a toda esa energía que puede salir en forma de palabra, pero que no sea hiriente, ¿no? Y que no sea violenta. Entonces, por ahí va el Comunícate en Espiral. Y en espiral es porque para mí la vida es eso, no es un círculo, es una espiral en la cual vamos dando vueltas, pero no en un círculo, sino vamos ascendiendo o descendiendo, da igual, es lo mismo, ¿no? Entonces vamos dando esa vuelta cada vez ampliada, vamos pasando por el mismo punto una vez y otra vez, pero cada vez con más distancia, cada vez con más perspectiva, cada vez integrando mucho más, ¿no? Un conocimiento de esto para qué ha ocurrido, qué enseñanza me ha traído. Eso representa Comunícate en Espiral. Qué bonito. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo siempre digo que tan naturales como tú ha perdurado porque Paco y yo nos lo pasamos de bien. Claro. Y disfrutamos cada vez que hacemos el programa, que creo eso es lo que nos hace no tener pesadez y seguir adelante en esta 9ª temporada. Muchísimas gracias, Mercedes, por tus palabras. Claro. Bueno, yo quiero ya lanzarme a este regalazo que nos traes, que para mí puede ser un reflejo de
cambios constantes que el ser humano puede vivir. Y tú lo reflejas en una novela que se llama La practicante. Cuéntanos un poquito, ¿qué encontramos en este misterio de la practicante? Porque es un cambio, una transformación, unas decisiones de vida. Cuéntanos un poco. Pues me hizo gracia el otro día, el viernes pasado hice la presentación oficial, ¿no? en Gerena, en mi pueblo, donde ahora vivo de nuevo, y fue muy emocionante. Y alguien me dijo, la practicante, pero no es no es de tema de salud, de médico. Pensaba que era que te iba a poner una inyección o algo. Eso, pensaba, digo, no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, bueno, La practicante es una historia que está muy relacionada con la identidad, ¿vale? No deja de ser el viaje de la heroína, en este caso porque el personaje principal es una mujer, es Rosa Ríos, y es un viaje de la heroína, ¿no? Es decir, una mujer que en un momento dado de su vida todo se le viene encima, todo, ¿no? A nivel laboral, emocional, amoroso también, su vida entera, ¿no? Se le cae o se fragmenta, ¿no? Y toma la decisión, sin pensar, de hacer un cambio radical, ¿no? A raíz hace un viaje a Tokio y le da la oportunidad de volver y encontrar allí pues una nueva oportunidad, ¿no? Entonces es un viaje de Sevilla a Tokio y es un viaje doble, ¿no? Es un viaje externo, ¿no? En la tierra, físico, pero también es un viaje interno, ¿no? Que ella lo aprovecha. Y en esa búsqueda pues encuentra el tai chi y empieza a practicar y encuentra otras cosas, ¿no? Entonces, pues todo esto que va encontrando, esa práctica que la conecta con su cuerpo, la conecta con sus sensaciones, con sus emociones, pues le hace darse cuenta de realmente que no sabe ni siquiera quién es ni por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, esa búsqueda, pero no de una manera... Me refiero a la novela, ¿no? No está planteada como un texto espiritual, no, es a través de su vida, ¿no? De su día a día, de sus anécdotas cotidianas, es cuando ella va descubriéndose a ella misma, ¿no? Y es un juego de identidades porque hay más personajes que también están de una manera o de otra pues en ese descubrir, ¿no? Quiénes son, ¿no? Siempre hay momentos en la vida de cada uno que pensamos que hay un cambio tremendo y que muchas veces hay que salir de esa zona de confort, o que hay sucesos en la vida que te hacen tomar determinaciones como de dejar un trabajo fijo, de dejarlo todo por algo que no sabes qué es lo que vas a encontrar, ese misterio o esa aventura. Pero en el fondo ese es el camino de la búsqueda interior de cada uno. Y yo creo que en este libro se refleja con este personaje, con Rosa, que deja todo en búsqueda de algo que ni siquiera ella sabe qué es lo que va a encontrar. Exactamente. Es un viaje que parte de una huida, o sea, no es algo consciente que tú digas, pues ni siquiera ella misma sabe que va buscando nada. O sea, el lector se da cuenta, pero ella ni siquiera es consciente de que busca nada, simplemente su necesidad es huir, que es una necesidad del ser humano y es una de las respuestas naturales, ¿no? La huida. Entonces ella opta por eso, porque es su necesidad para cambiar, ¿no? Y todo lo demás lo va encontrando y al principio ni se da cuenta, ¿no? Aunque nosotros que vamos viendo y vamos leyendo, pues sí que vamos viendo su proceso, ¿no? También de lo que le va pasando, pero ella al principio no es consciente, ella se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Hay libros que son escritos para leerlo, pero hay libros que también reflejan una imagen. Y yo, por un pequeño sketch que me has enviado, he visto que este libro es cinematográfico totalmente. De verdad. Bueno, a ver. Yo le veo muchas posibilidades, la verdad. Ha sido un libro muy visual para mí, ¿no? Porque yo escribía y lo veía. Iba viendo todas las escenas, ¿no? Pero sí, tiene posibilidades, sí. Yo sí se las veo. Pero no soy directora de cine, así que bueno, no sé qué le pasará. A mí hay algo que me ha pasado con esta novela,
Y es que así como ha sido un proyecto muy, muy trabajado, ¿no? Es decir, me ha llevado 3 años de mi vida, ¿no? El elaborar este proyecto. Una vez que he terminado y que ya está, tengo la sensación de yo ya he terminado, ¿no? Es decir, yo he hecho lo que tenía que hacer y sigo, ¿no? Ahora pues me toca la difusión, me toca pues presentarlo y llevarlo, pero de alguna manera ya tiene vida propia, ¿no? Entonces el camino que la vida le tenga deparado a la practicante es su camino y yo estoy ahí, ¿no? Pero tengo una sensación de desapego de la historia y de la novela. Es como, yo ya he acabado, ahora te toca a ti y ya veremos dónde llegas, ¿no? En eso que planteas tú en cuanto a que es muy visual, ¿no? Pues no lo sé, no sé qué derroteros y a dónde le llevará la Rosa Ríos, ¿no? Pero donde llegue bien estará. Yo quiero que en Sí. este momento, pues, nos recomiendes este libro a todos los que están escuchando y qué es lo que van a encontrar. Recomiéndanos un poquito por qué tenemos que leer este libro, La practicante. Bueno, primero porque es una historia para mí verdadera, es una historia verdadera, llena de sueños cumplidos, una historia esperanzadora también, ¿no? Es una historia divertida, que tiene mucho juego y que hay una serie de personajes elegidos que forman parte de esta historia que de una manera o de otra somos capaces de identificar, ¿no? Es decir, de las personas que la han leído, personas muy diferentes, y no ha habido nadie que no me haya dicho me he identificado con esto que ha pasado, me he identificado con... trata lo anecdótico, la vida, ¿no? Y cómo no nos tenemos que ir a ningún sitio, ¿no? A ningún monasterio ni a ningún retiro para vivir la vida, para encontrar respuestas, ¿no? Están aquí, en este estudio tan maravilloso de radio, está pues ahí paseando por el Puente del Dragón, está mientras estoy planchando, está en cualquier anécdota de lo cotidiano, está lo que estemos buscando, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? La sencillez también. Mi editora, cuando le presenté el proyecto a la editorial Platero, que es la que ha apostado por este proyecto, ¿no? Siendo yo una autora novel, es mi primera novela. Y sin embargo me dijo, Mercedes, es que me dice el editor que está muy bien escrita, ¿no? Que está muy bien escrita. Entonces, bueno, eso también lo digo porque es algo que me han dicho, ¿no? Y es una novela que está muy trabajada. Entonces, en ese sentido, para mí impecable, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Formal también. Y yo creo que cualquier persona se va a encontrar, se va a ver reflejada de alguna manera. Y después hay un punto también que tiene que ver con los ancestros, ¿no? Hay una historia dentro de esta historia que es una historia familiar de la abuela de Rosa Ríos, fallecida, y que aparece también reclamando un tema relacionado con su identidad, ¿no? Y es un reto que Rosa Ríos asume pues para poder colocar el pasado donde tiene que estar, ¿no? Y que sus ancestros, en este caso su ancestra, su abuela, se quede en paz, ¿no? Entonces todo eso... Sí. Sí. Y mucho juego, es una novela que tiene mucho juego que no voy a desvelar, por supuesto, claro. Pero... Y mucho simbolismo también, para quien le guste esa parte de una novela, ¿no? Mercedes Gutiérrez Bueno, periodista y creadora de Cuentos de Gatuna, de Comunicarte en Espiral, y que nos presenta esta maravillosa novela, La practicante. Pero también sigues adelante en tu proyecto de ayudar a otras personas a escribir. Y sí, me gustaría un poquito que esa labor que estás realizando, cuéntanos un poco qué realizas, talleres, cuéntanos un poquito esa faceta de ayudar a otra persona que pueda proyectar ese escritor que tiene dentro. Pues mira, Miguel Ángel, esto es algo que no me lo había planteado nunca, esto de hacer talleres ni nada. Todo salió con los niños, que fue como la primera llamada, ¿no?
Pero a raíz de los niños hubo algunas mamás y que me decían, oye, ¿y para adultos? ¿No? Oye, ¿y para adultos? Y yo era como, bueno, ahí sonaba, pero era, no, para adultos no, para niños, ¿no? Hasta que se formó un grupo que era como, oye, ¿y para adultos? ¿No? Y para mí, y digo, bueno, venga, voy a abrir esto, a ver qué tal, ¿no? Y entonces empecé esos talleres para adultos, porque detecté que, al menos a mi alrededor, una necesidad muy grande de personas que querían escribir y que querían contar, que tenían cosas que contar, pero les daba miedo, principalmente porque piensan que no saben escribir, ¿no? Entonces eso no es cierto, eso no es cierto, para nada. Hoy en día todo el mundo sabe escribir, ¿no? Hay otras cosas, otras resistencias que impiden que realmente podamos expresarnos desde ahí, ¿no? Desde esa espiral. Entonces, bueno, pues abrí ese primer grupo, eso de taller de escritura creativa, que ya venía desarrollando en colegios, pues también con adultos. Y me doy cuenta que, bueno, que disfruto tanto o más que con los niños, que me divierto mucho, que me lo paso muy bien, y que son talleres en los que no solamente trabajamos pues la parte técnica, por supuesto, ¿no? Vamos a escribir y escribimos, sino que es un trabajo que va en paralelo, es decir, por una parte vamos a recordar, ¿no? Cosas que ya sabemos porque las hemos aprendido en el colegio muchas veces y porque somos grandes lectores y de ahí aprendemos y bebemos mucho. Pero hay una parte que para mí es fundamental y es el empoderamiento del escritor que llevamos dentro, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con un gusanito, que es el gusanito escritor, con el que va hacia adentro hasta conectar con el tuyo y desde ahí pues potenciar eso, ¿no? Y trabajamos pues los miedos, las resistencias que van surgiendo, el qué me va pasando cuando yo escribo, porque si no hay un escritor libre, lo que nace no es verdadero. Entonces, para mí es un trabajo fundamental, es decir, va en paralelo la parte técnica creativa con la parte de ese empoderamiento de nuestro escritor o escritora, ¿no? Para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando una historia llama a nuestra puerta, ¿no? Y que quiere ser atravesada a través de nuestro cuerpo y que a través de nuestras manos salgan, ¿no? Entonces, desde ahí es el trabajo que hacemos, muy interesante. Y aparte la satisfacción también después de un trabajo de ver que cada persona está en un proyecto o Exacto. ha comenzado un proyecto. Bueno, hay gente que ha publicado ya, ha publicado cuentos, hay otras personas que han publicado también novela juvenil. Y ahora este año hay 3 personas que están con un proyecto personal también. Bueno, 3 más 2 que están a punto también de terminar su novela. O sea, estoy acompañando a personas que quieren escribir, ¿no? Qué bonito. Que quieren escribir. Y me encanta ese acompañamiento, la verdad. Es fascinante. Bueno, yo viendo en el momento que nos encontramos, porque cuando uno está con una entrevista presencial el tiempo pasa volando. Claro, claro. Pero eso quiere decir verdaderamente que se está a gusto y que disfrutamos del invitado. Y para nosotros ha sido un placer que estés con nosotros presentándonos la practicante de Mercedes Gutiérrez Bueno. Y yo te voy a lanzar y te voy a dejar estos micrófonos para que saques lo que tengas en tu corazón, en tu alma y quieras compartir con nosotros. En este momento, los micrófonos de Radio Guadaira son para ti. Muchas gracias. A mí me nace compartir que siempre hay una posibilidad y que los miedos nunca nos abandonan, que es mejor que los tengamos al ladito, ¿no? Que los miremos, que dejemos que nos acompañen, pero al lado, ¿no? Para poder avanzar y que la comunicación, ¿no? Que todo eso que llevamos dentro, hasta que no sale, no nos deja en paz. Y yo creo que en este mundo lo que todo ser humano ansía es la paz, por encima de todo. Así que escribir es una pasión para mí, es un ejercicio de liberación y de libertad y creo que es común a todo el ser humano. Así que yo lo único que diría es atrévete, mano intrépida. ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno,
Tú has estado aquí en Alcalá viviendo durante un tiempo. Sí. Quien te haya conocido siempre le va a quedar esa sonrisa y esa buena conversación y hasta esa carcajada de vez en cuando. Y la verdad que yo creo que has dejado huella aquí en Alcalá y el tiempo que has estado, aunque estés ahora en un pueblito cercano como es Gerena, pero ya te digo, no sé cuántos años serían, pero tu estadio aquí en Alcalá, quien te ha conocido, pues lógicamente te recuerda y siempre con una sonrisa, Mercedes. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues yo te abrazo desde aquí, desde estos estudios de Radio Guadaira. Sabes que eres colaboradora de Tan Naturales como Tú y tienes abiertos estos ventanales de Radio Guadaira al Puente del Dragón para que comuniques y quieras comunicar con nosotros cuando quieras. Aquí siempre vamos a estar para abrazarte. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca, soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Hola amigos, hoy le quiero enviar un mensaje a Miguel Ángel Barcelona y decirle que somos tan naturales como tú. Bueno, pues como dice Paco, seguimos adelante todos los martes enriqueciendo las ondas de Radio Guadaira con los invitados que nos visitan y que nos aportan y regalan un poquito de su esencia y siempre tan naturales como tú. Bueno, después de estas 2 semanas que Radio Guadaira se ha trasladado al Gutiérrez de Alba, Paco, y nos ha caído, ¿eh? Sonia Panteón desde ese teatro llevando a cabo una labor impresionante con el carnaval. Nosotros hemos dado voz a ese momento tan bonito que Alcalá de Guadaira vive con el festival y con el concurso de carnaval de Alcalá de Guadaira. Pues seguimos adelante y regresamos pues dentro de 2 semanas, porque el 28, Día de Andalucía, pues festivo y nos lo vamos a dedicar, Paco. Así que dentro de 2 semanas seguiremos adelante con este proyecto en pro al bienestar, siempre al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Hasta siempre. Acho que os músicos são o nosso suporte fundamental. Um fadista já cansado, quando o passado lembrou, abraçou uma guitarra, não pôde cantar, chorou, entrou, sentou-se e bebeu um copo de vinho tinto, enquanto que no recinto uma guitarra gemeu, tangos, sambas que sei eu,
tudo se ouviu menos fado, e o cantador desolado acabou por me dizer: só tenho pena de ser um fadista já cansado. Criei nome, dei nas vistas, conquistei fama, ovações, mas não a cantar canções de envergonhar os fadistas. Cantei fado nas conquistas da Boêmia que passou. Sei quem fui, sei que não sou um cantador presumido. Disse-me ele entristecido, quando o passado lembrou e prosseguiu: quando entrei com mil ansiedades, mas se vim matar saudades, com mais saudades fiquei, envelheci, mas sei da fadistagem bizarra, ter fé, ter alma, ter garra, para cantar até à morte. E falando desta sorte, abraçou uma guitarra e cingiu com mão amiga aquele instrumento eleito, aquele instrumento eleito pela fadistagem antiga. Lembrou-se de uma cantiga que outrora o celebrizou, mas a emoção embargou toda a sua voz amena, e o pobre, cheio de pena, não pôde cantar, chorou.